por esta intercesión a cada uno de ustedes, nuestros hermanos que están conectados con nosotros. Buenas noches, y también a los hermanos que se conectan vía YouTube y vía Facebook. Hoy continuamos con este tema que les decía a ustedes que es uno de mis preferidos, probablemente el más preferido de todo el programa, porque pienso que en definitiva es el objetivo fundamental del Evangelio, que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo. Y es una de las grandes preguntas que yo siempre me hago a nivel personal. Ricardo, en tu caminar, en tu parecerte a Cristo, ¿qué tan cerca estás? O sea, esta es una pregunta que yo pienso que cada uno de nosotros debiéramos hacernos, tanto hombres como mujeres. ¿Cómo estamos modelando el carácter de amor ágape de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser, de hecho, el objetivo central de la obra del Espíritu Santo en nosotros? Así que como cada noche quiero presentarme delante de nuestro Dios y también les quiero invitar que nos acompañen en oración. Bendito Dios, Padre Celestial, te agradecemos por la linda noche que nos permites disfrutar de tu palabra. En esta hora, Señor, te quiero pedir en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos cubra, nos guíe, que tu palabra, oh Señor, pueda ser nueva esta noche para cada uno de nosotros. Quiero pedirte de manera especial una doble porción de tu Santo Espíritu en el estudio de tu palabra, y que ésta pueda animarnos y que nosotros podamos estar convencidos de que tú obras en cada uno de nosotros, no solo con la idea de llamarnos a salvación, sino que tú también estás dispuesto a dirigir nuestras vidas en el proceso de permanecer en la salvación. Quiero pedirte una bendición especial por cada hermano que está con nosotros en esta hora, y que tú proveas en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre querido, estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Básicamente, haciendo un pequeñito resumen de lo que vimos en el día de ayer, ya ustedes saben que el Evangelio pues es la propuesta de Dios en resolver el problema del pecado. Dios se convierte en ese escudo para proteger al ser humano de la problemática y de los ataques del pecado. El pecado está presente en nosotros, tiene gobierno, tiene señorío en nuestras vidas, y finalmente nos culpa y nos condena a muerte. Y el Evangelio entonces es el plan de Dios, es el proyecto de Dios, es el regalo de Dios para solucionar el daño que puede estar creando este flagelo llamado pecado. Vimos que la primera respuesta del Evangelio al problema del pecado es la cruz de Cristo, o nuestra justificación. A través de la cruz, del supremo sacrificio de Cristo, Cristo carga con nuestra condena, carga con nuestra penalidad, y Él muere en lugar nuestro. Quiere decir que es en la cruz donde nuestro Señor Jesucristo revela su amor incondicional para con nosotros. En la cruz es donde Cristo nos dice que Él nos amó a nosotros mucho más de lo que Él se amó a sí mismo. Quiere decir que es en la cruz donde nosotros podemos tener un claro conocimiento acerca del alcance infinito del amor de Dios. O sea, Cristo estuvo dispuesto a entregarlo todo por nosotros, quienes no lo merecíamos. Entonces vimos que cuando nosotros entendemos el concepto de la justificación, podemos medir la dinámica del amor incondicional de Dios. Esto provoca en nuestras vidas el arrepentimiento. El arrepentimiento es sencillamente una tristeza por nosotros haber ofendido a aquella persona que estuvo dispuesta a entregarlo todo por nosotros. Y el arrepentimiento nos lleva entonces a cambiar nuestra dirección de vida, de enfocarnos en nosotros, en nuestro ego, en todo lo que es lo mío, lo que a mí me da placer, lo que me favorece. Yo cambio la posición de mi ego por Cristo.
O sea, el Evangelio entonces me está ofertando una devuelta. Yo voy a retornar a Dios de donde nunca debí salir, porque el ego me va a llevar, me va a conducir por el camino de la muerte. Cuando yo he creído y he aceptado la justicia de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, entonces yo participo de la muerte y la resurrección de Cristo por medio del bautismo. Entonces el bautismo es la experiencia en la que nosotros cambiamos de amo. Es la experiencia en la que nosotros morimos, enterramos al viejo presidente de nuestra vida, de verdad, al viejo Ricardo, el CEO que yo tenía contratado originalmente. Es en el bautismo donde yo lo entierro. Y ahora yo resucito revestido de Cristo a una nueva vida en Cristo. Esto es lo que significa el bautismo. En el bautismo yo estoy cambiando de CEO. Estoy cambiando a Ricardo, el Ricardo carnal, el Ricardo egoísta, por Cristo. Y Cristo va a manifestarse a través de la obra del Espíritu Santo, que en el bautismo viene ahora a ocupar mi vida. Y esto es bien interesante porque en el bautismo dijimos que la Biblia señala que Dios hace dos grandes cosas en mi vida. Perdona mis pecados, borra mi historial de iniquidades y transgresiones y ahora coloca al Espíritu de Dios a morar en mi vida con el objetivo de guiarme, de llevarme por la ruta de la obediencia a la voluntad de Dios. Vimos en el día de ayer que en realidad el proceso de santificación no es una apertura a que yo vuelva a controlar mi vida de nuevo. En otras palabras, cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, no es que yo me bauticé y ahora Dios dice, bueno, Ricardo, ahí fájate y comienza a tratar de ser como yo y a cumplir mis mandamientos, a hacer mi voluntad y a vivir como vivía Cristo. Dijimos que ese no es el proceso de la santificación. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo ahora va a regir nuestras vidas y va a sustituir al pecado que antes era nuestro Señor, nos gobernaba y nos esclavizaba. Ahora el Espíritu Santo va a ocupar el rol de dirigir mi vida. Repasamos los conceptos de hipacoé, paracoé, o hipacoí, paracoí, y decíamos que paracoí es lo mismo que desobediencia, es parar de escuchar, parar de oír la voz del Espíritu de Dios. Y eso fue lo que ocurrió en el jardín del Edén con Adán y Eva. Adán y Eva se bloquearon la voz del Espíritu de Dios que le estaba advirtiendo: hey Eva, te estás acercando, estás codiciando el fruto, te estás acercando al árbol, devuélvete, devuélvete, devuélvete. Contrario a lo que es paracoí, vimos que Cristo puso a un lado su voluntad para que la voluntad del Padre se ejecutara en su vida. Y por eso Jesús decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. En otras palabras, el éxito de Cristo está en que, lleno del Espíritu Santo, Él siempre dejó a un lado su voluntad. Sus deseos particulares quedaron a un lado y el Espíritu de Dios estuvo obrando en todo momento en la vida de Cristo, y es por eso que Él es nuestro ejemplo. Él nos enseñó entonces cómo nosotros podemos operar. Vimos Colosenses 1:27 que nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo entonces reconoce como un misterio el hecho de que Cristo ahora viene a morar en nuestras vidas. Y él dice, eso es un misterio, pero este es el objetivo. El objetivo es que el carácter de Cristo sea revelado, sea manifestado en la vida de cada uno de ustedes. Mejor dicho, cada uno de nosotros. Y entonces, ahora tenemos un norte. Tenemos aquí que el Espíritu Santo va a estar funcionando para
que la gloria de Cristo sea manifestada en la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que el apóstol Pedro nos habla de que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Antes teníamos una naturaleza carnal, ahora hemos decidido de enterrar esa vieja naturaleza y participar de la naturaleza divina, como señala 2 de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas... ¿No se escucha? Sí, se escucha bien. Hay que hacer un pequeño delay del internet, no hay problema. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hoy hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pues fíjense, a causa de la naturaleza pecaminosa que hay en el mundo, Dios nos ha dado la preciosísima promesa de que podemos ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, es en el bautismo donde pasamos de tener una naturaleza carnal, que es la que la Biblia habla de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No sé si explicamos esta palabra, pero concupiscencia es casi lo mismo que naturaleza. Concupiscencia es una palabra moralmente neutra. Hay concupiscencia buena y concupiscencia mala. Sin embargo, en la Biblia, siempre que se habla de concupiscencia, va en el sentido negativo. O sea, la concupiscencia es moralmente neutra, pero en la Biblia siempre se le da el sentido de naturaleza pecaminosa. Quiere decir, la concupiscencia del mundo, su tendencia a pecar, su tendencia a hacer el mal, ya la promesa es que nosotros hemos huido de esta situación para ahora ser partícipes de la naturaleza divina. Vimos en Romanos 8:9 que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo y que por medio del Espíritu de Cristo, entonces podemos nosotros tener a Cristo morando en nuestras vidas. Vamos a leer esto en Romanos 8, 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ven? Cristo morando en nosotros implica entonces que el viejo Ricardo está inhabilitado. Está inhabilitado a causa del pecado. El pecado había dañado al viejo Ricardo, el egoísmo lo había dañado, entonces ahora Ricardo queda inutilizado para que Cristo pueda morar en nuestras vidas y nuestro espíritu esté vivificándonos. El Espíritu de Dios nos esté vivificando y vivamos en el Espíritu. Fíjense que dice Mateo 28, 18 al 20 en cuanto a la presencia de Cristo en nuestras vidas y en qué contexto está este hecho. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Decíamos entonces que la presencia de Cristo en nosotros está dentro del contexto de la testificación, de hacer discípulos. Y es importantísimo, mis queridos hermanos, que nosotros no seamos cristianos pasivos, en el sentido de que, bueno, yo soy un cristiano que yo vengo a la iglesia todos los fines de semana, ya yo cumplí con el Señor, qué bueno. Y a partir de ahora, pues yo me quito mi chaqueta de cristiano y ahora vamos con los tigres a seguir haciendo las cosas que antes, pues, siempre hemos hecho. Eso no es el cristianismo. La Biblia me dice que cuando una persona ha conocido al Señor, ha conocido el Evangelio,
él va a procurar discipular a otros, va a poder enseñar a otros el plan de salvación. Y el mandato de Cristo a su iglesia es: vayan y hagan discípulos, que yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra para dirigirlos, para guiarlos. Y es mi deseo que ustedes vayan y discipulen a un mundo que está perdido. Y mi promesa es que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el contexto de la presencia de Cristo en nosotros está íntimamente ligada al proceso de testificación. Y esto es bien importante que nosotros lo sepamos. También Juan 14, 21 al 23 me habla de qué ocurre en aquella persona que está dispuesta a observar los mandamientos de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria a Dios. Quiere decir que el que está dispuesto a obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, dice en la palabra que el Padre lo amará, Cristo lo amará, y ambos vendrán a hacer morada en la vida de esa persona, en la cual obviamente se encuentra el Espíritu Santo. Quiere decir que el texto me está diciendo que la presencia de Dios mismo habitará en la vida del creyente que tiene los mandamientos de Dios y los guarda. Por eso que ustedes van a ver que vamos a hacer siempre mucho énfasis en no descartar la ley de Dios. Porque la palabra de Dios está siendo bien enfática. Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen, dice Hechos 5:32. Y ahora Juan 14, 21, 23 dice que el que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, ese es el que ama a Dios. Es importante que nosotros hagamos ahí una paradita y repasemos nuevamente los principios de la ley de Dios, y repasemos nuevamente que la ley de Dios es una réplica del carácter de Dios. Nosotros vimos que Dios es fiel, sus mandamientos son fieles. Dios es justo, sus mandamientos son justos. Dios es bueno, su ley es buena. Dios es santo, su ley es santa. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Dios es espiritual, su ley es espiritual. Dios es amor, el cumplimiento de la ley es el amor. Quiere decir que la ley de Dios es una réplica del carácter de Dios. Y cuando nosotros estamos dispuestos a que ese carácter esté ahora actuando en nosotros, Jesús está diciendo que Él junto al Padre vendrá a hacer morada en nosotros y que la deidad se manifestará en nosotros. Yo digo gloria a Dios por eso. Quiere decir entonces que Dios no está dejando en banda al pecador. Dios está involucrando personalmente en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 19 y 20 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es aquí donde el Espíritu de Dios quiere habitar y donde Cristo estará habitando por medio de su Espíritu. Mire que dice Juan 17, 23 en el concepto de Cristo en nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiere decir que cuando Cristo esté habitando en la vida de cada uno de nosotros, la palabra de Dios dice, y esto lo está diciendo Jesús en su oración intercesora de Juan 17, que seremos perfectos en unidad. Wow, una iglesia perfecta en unidad. Eso me gusta. Me gusta un hogar perfecto en unidad, donde el padre, la madre, los hijos están ¿qué? Están imbuidos de la presencia de Cristo. Cristo en cada uno de ellos. Cuando Cristo está en cada uno de los miembros de una familia, de una organización, de una iglesia, la Biblia dice que habrá una perfección en la unidad. No puede haber contiendas, no puede haber problemas, no pueden haber disensiones, no pueden haber situaciones de conflicto
cuando Cristo está habitando en cada una de las personas que componen esta unidad. Entonces, seremos perfectos. Entonces, yo tengo que procurar que el Espíritu de Dios esté dirigiendo mi vida. Debo procurar entonces que el carácter de Cristo habite en mi dinámica de vida, de forma tal que ahora yo también pueda ayudar a las personas que me rodean, a que ellos también puedan disfrutar de esa experiencia y entonces haya unidad de criterio, unidad en propósito de cada una de las personas que conforman la iglesia. Primera de Juan 3:24 también nos dice cuál es la característica fundamental que se manifiesta en aquel que permanece en Dios y Dios permanece en él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fíjense aquí el concepto, nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. Nosotros permanecemos en Dios, Dios permanece en nosotros. El que guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. En Juan 15:1-5 también vemos cómo Cristo pone un ejemplo para presentarnos a nosotros el concepto de Él en nosotros, nosotros en Él, Él en nosotros. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gloria a Dios. Esta es entonces la fórmula clave. No es la fórmula mágica, porque no es mágica. Es una fórmula efectiva que Cristo está diciendo de cómo ser exitosos en la vida cristiana. Él dice, si ustedes permanecen en mí, nosotros en Cristo, justificación, y yo permanezco en ustedes, el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, plasmando el carácter de Cristo, santificación, entonces ustedes van a llevar fruto, el fruto del Espíritu, que es el amor. Porque si ustedes se separan de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y esta es la clave. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que si todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no puedo hacer nada separado de Cristo, entonces aquí tenemos la clave para ser exitosos en la vida cristiana. Unirnos a Cristo y permitir la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, guiándonos en la voluntad de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Nos quedamos en el día de ayer en esta pregunta, la vimos, pero vamos a repasarla solo para entonces continuar dentro de este mismo contexto. Según 2 Corintios 3:16-18, ¿cuál es el objetivo final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces decíamos que nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. El texto dice, si ustedes miran a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, serán transformados de gloria en la misma imagen. Por eso el apóstol Pablo, o el escritor de la carta de los Hebreos, se cree que fue el apóstol Pablo, dice en Hebreos 12, del 1-4, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, la vida cristiana funciona cuando nosotros ahora ponemos nuestra mirada en Cristo.
Recuerden el símil del avión. Las turbinas en la vida cristiana es levantar a Cristo y nosotros mirar a Cristo. Cuando miramos a Cristo, somos atraídos a Cristo. Al ser atraídos en Cristo, el neuma, el aire, el Espíritu de Dios provoca en nosotros entonces una obediencia genuina. Quiere decir que contemplar a Cristo se convierte en lo más importante en la experiencia del cristiano. El objetivo final del Espíritu Santo entonces es transformarnos hasta lograr que la misma imagen de Cristo se refleje en nosotros. Y vamos a ver una serie de versículos que expresan esta misma idea. Miren qué dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había previsto que nosotros, pecadores sin esperanza, íbamos a ser hechos conforme a la imagen de Cristo, gracias al Evangelio. Miren que dice Efesios 3:14-19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Ven, el apóstol Pablo dice que él oraba ante el Señor, ¿verdad? Para que pudiéramos ser fortalecidos con poder por medio del Espíritu de Dios, para que Cristo pudiese habitar por la fe en nosotros, para que fuésemos arraigados. Arraigado significa echar raíces, enraizado en el amor de Cristo, en el amor ágape de Cristo, y que podamos comprender cuál es la anchura, la profundidad, de la longitud, de la altura del amor de Cristo, para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere llenar nuestras vidas de su presencia. Y esta es la buena noticia del Evangelio. Porque yo les decía a ustedes en el comienzo de este programa, que el propósito del Evangelio es revelar la justicia de Dios frente a todo el universo. Y lo que Dios le está diciendo a todo el universo, a los ángeles fieles, a los demonios, a Lucifer, a todo el eje del mal y a todo el eje del bien, Dios le está diciendo, yo lo he entregado todo para personas que no lo merecían, puedan ser réplicas mías llenos de mi presencia. Ese es el Evangelio. El universo queda boquiabierto. El universo dice, wow, ¿cómo puede Dios hacer eso? ¿Cómo puede despojarse de todo, dejarlo todo para habitar en personas que lo que merecían era la muerte? Pecadores sin esperanza. Es tomar a un drogadicto en las calles tirado, a un pecador empedernido, traerlo a la presencia de Cristo, mostrarle el Evangelio, mostrarle lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por redimirlo, que esa persona diga, wow, entregue su vida a Cristo, sea transformado, sea lleno de la presencia del Espíritu de Dios y ahora Dios habite y lo llene. Para mí eso es extraordinario. Y yo les quiero decir, mis queridos hermanos, que eso no se está enseñando hoy en día en la iglesia cristiana. Lamentablemente la iglesia cristiana está entretenida en muchísimas cosas que no le está dando esperanza a las personas que están perdidas. Dice 2 Corintios 4:10-11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos,
porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto? Está diciendo, al final de cuentas, tú tienes que quedar muerto, tú tienes que quedar a un lado. O sea, permítele a Jesús revelar su carácter, mostrar su vida a través tuyo. El cristianismo no es que yo era muy malo y ahora soy menos malo. El cristianismo no es que, wow, este tipo sí era de tal manera y ahora yo lo veo que es más simpático. El cristianismo es un cambio radical de una persona que está perdida ahora una persona que revela el carácter de Cristo. Y es lo que yo me pregunto siempre a mí mismo, Ricardo, ¿estás tú mostrando a Jesús en tu vida? ¿Estás mostrando a Jesús en tu esposa, a tus hijos? Cuando hay una situación, un problema, ¿cómo tú reaccionas? Pueden tus hijos decir que sí, mi papá es bueno. Yo puedo ver el carácter de Dios en la vida de mi papá. Pueden decirlo de su mamá, pueden decirlo de sus amigos, pueden decirlo de sus hermanos de la iglesia. ¿Puedes tú decirlo de ti? En Gálatas 4:19, el apóstol Pablo hace una declaración interesante y miren qué dice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El proceso de santificación es un proceso en el cual Cristo se va formando en la vida del creyente y es un proceso que va siendo paulatino. Es un fruto. Los frutos no se dan, ¡pum! Ya, yo estoy en el Espíritu y qué bueno. No, los frutos son procesos. Empiezan primero una florecita, después aparece un frutico chiquito, comienza a crecer, a crecer, a crecer, y hasta que se forma el fruto grande, después empieza a madurar, entonces ya está listo luego para ser disfrutado. Un proceso de formación. O sea, Cristo en nosotros. ¿Está viendo Cristo en tu vida? Esa es la pregunta que yo siempre tengo que hacerme, Ricardo. ¿Está viendo Cristo en tu vida? Puedes decir las personas que cuando se relacionan contigo están relacionándose con el carácter de Cristo. Este texto de Gálatas 2:20 lo hemos leído tantas veces, pero volvemos a leerlo porque pertenece aquí a esta zona. Gálatas 2:20 que nos dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, el Espíritu Santo entonces tiene un objetivo muy claramente definido. No es dejar ahora que el Ricardo carnal vuelva a hacer de las suyas. Porque es que hay muchos cristianos hoy en día que entienden que cristianismo es una libertad para pecar. Yo estoy en libertad, el Señor me ha llamado a libertad, pero no es una libertad para pecar. No es una libertad para pecar, porque es del pecado que te han sacado, es del pecado que te han libertado. Entonces, nosotros tenemos que hacer unos cambios radicales. El llamado aquí es a ser crucificados, a crucificar precisamente el pecado, la vieja naturaleza, el egoísmo, los celos, las iras, la contienda, los pleitos, la idolatría, el adulterio, la pornografía, el homosexualismo. Es clavar todo eso, enterrarlo y está actuando. Estás en la libertad del Espíritu. Tú pasaste de ser esclavo del pecado, de ser una persona en la cual el pecado tenía el señorío, ahora ser una persona donde Cristo tiene el señorío. Eso es lo que plantea el Evangelio. Y es por eso que yo diariamente tengo que crucificar esa vieja naturaleza. Fíjense que dice Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Quiere decir entonces que la conversión, aunque es un evento puntual, cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal y me bautizo, participo del bautismo y el Espíritu de Dios viene a morar en mi vida, en realidad también la conversión es un proceso continuo, porque diariamente yo tengo que crucificar el pecado. Diariamente. Diariamente tengo que, aquí me desperté de la cama y ahí mismo tengo que decirle, Ricardo, a usted hay que crucificarlo, pero ya antes de salir a la calle. Esto dice, este es un proceso diario, porque todavía el Evangelio a esta altura de juego no ha resuelto el problema de la vía naturaleza, y lo vamos a ver en un momento. O sea, diariamente debemos asumir la cruz de Cristo y seguir sus pisadas. De esta forma seremos cada día más semejantes a Él. Miren que dice Efesios 4:13. ¿Cuál es entonces la medida de la perfección que se espera de cada creyente? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De Dios. Fíjense entonces que aquí el apóstol Pablo habla de qué? De un proceso donde la meta final es la estatura de Cristo. Ahora, es un proceso gradual. Hay muchos cristianos que confunden perfección con perfeccionismo. O sea, perfección es la cualidad de lo que es perfecto. ¿Quiere decir que yo acepto al Señor y ya soy perfecto? No. No. Yo entro ahora al perfeccionismo, a una tendencia, hay un proceso. El perfeccionismo es la tendencia a mejorar de manera indefinida hasta alcanzar la perfección. Quiere decir que en la etapa de vida del creyente, en su etapa de santificación, el creyente está en un proceso de perfeccionamiento hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que el creyente no se desanima. Hay momentos en que nos equivocamos. Probablemente me puedo equivocar por ignorancia. No conocía todavía un principio de la palabra de Dios y ahora el hermano o el pastor que está en una prédica y me está diciendo, mire, tengan cuidado de hacer esto. Y tú dices, wow, pero yo hacía eso. Sí, esto ofende al Señor y me demuestra con la palabra que en realidad la conducta que yo estaba llevando a cabo es una conducta ofensiva que ofende al Señor, es ofensiva al Señor. Entonces ahora yo lo aprendo y ahora el Espíritu de Dios sigue el proceso de perfeccionar y el fruto comienza a seguir creciendo. O sea, el fruto del Espíritu va ahora tomando forma y la meta final es la plenitud de Cristo. Nuestros familiares y amigos deberán ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Y en su palabra Dios expresa que la medida de perfección a la cual llegaremos bajo la dirección del Espíritu Santo es Cristo Jesús. ¿Cómo opera el Espíritu de Dios en nosotros? Si nosotros comparamos la justicia de Cristo con un globo rojo y los pecadores con globos negros, el concepto que vimos con Adán y Eva, que fueron cubiertos con las pieles de los corderos, el concepto nosotros en Cristo estaría expresado de esta manera. Estamos hablando aquí entonces de pecadores que han creído en la justicia de Cristo, han aceptado a Jesucristo como Salvador personal y entonces son colocados en Cristo. Son cubiertos de la justicia de Cristo. Quiere decir, cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, me arrepiento del pecado y soy bautizado, Dios ahora no ve al Ricardo pecador, me ve a través de la justicia de Cristo y me ve perfecto. Porque ahora Dios no está viendo al pecador Ricardo, sino está viendo al Cristo que está cubriendo a Ricardo y lo ha justificado. Ahora, si yo comparo el Espíritu Santo con una bolita roja, al momento de ser bautizado y ser colocado en Cristo, Dios perdona mis pecados, pero al mismo tiempo coloca a su Santo Espíritu a morar dentro de mí. Entonces, ahora el Espíritu Santo comienza a hacer una labor de adentro hacia afuera. Mientras la justicia de Cristo me sigue cubriendo, el Espíritu Santo comienza ahora a trabajar en mi vida de adentro hacia afuera. Yo sigo amando y valorando
de manera infinita lo que Cristo hizo por mí en mi vida. Agradezco a Dios por eso. Recuerdo que mi pecado le costó la vida a Cristo. El sacrificio de Cristo siempre lo tengo pendiente en mi vida. Pero al mismo tiempo, el Espíritu de Dios comienza ahora con la palabra un proceso de santificarme. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el Espíritu Santo comienza a limpiar mi vida. A partir del bautismo inicia el proceso de santificación en cada pecador arrepentido. Y en el proceso de santificación, el Espíritu Santo limpia cada día nuestras vidas de pecado. Y Cristo se va haciendo cada vez más visible, más visible, más visible en la experiencia cristiana. La obra terminada del Espíritu Santo en nosotros es limpiarnos de tal forma que todos los que nos rodean puedan ver a Cristo en nosotros, puedan ver a Cristo dirigiendo nuestras vidas, puedan ver el carácter de Cristo reflejado en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra forma de compartir, en la forma en cómo tratamos a los demás, en las preocupaciones por los demás que se muestran en la vida de cada uno de nosotros. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo va a estar actuando dentro de nosotros, transformándonos con el poder de la palabra de Dios, dándonos nueva vida, vivificando nuestros corazones, vivificando nuestras mentes. Y al final, como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, vamos a decir, no yo, sino Cristo. Ya yo morí, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en este cuerpo, en esta carne, sencillamente lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Y yo voy a poder decir como el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo te pregunto hoy, ¿tú tienes la mente de Cristo? ¿Actúas como Cristo? ¿Funcionas como Cristo? ¿Caminas como Cristo? ¿Andas como Cristo? ¿Corres como Cristo? En realidad, estamos nosotros reflejando a Cristo en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestra forma en cómo vestimos, cómo hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos, o estamos más familiarizados con el mundo. Entonces, es una pregunta que yo tengo que hacerme en serio. Y a veces yo veo como jóvenes cristianos están tan entretenidos en muchísimas cosas que en realidad saben ellos que no deben estar entretenidos. Adultos que están entretenidos en cosas que saben que no deben estar entretenidos. Y la pregunta aquí es, querido joven, niño, adulto, persona ya madura, ¿tienes tú la mente de Cristo? En realidad, ¿estás funcionando como el hombre espiritual que no solo se encuentra en Cristo, no solo permanece en Cristo, sino que Cristo también habita dentro de él? Mi deseo que cada uno de ustedes, en realidad, tenga clara la estructura del Evangelio y que ustedes puedan ir en oración ante el Señor y decirle, Señor, yo quisiera tener el carácter de Cristo. Yo quisiera reflejar la imagen de Cristo. Yo quisiera que tu Santo Espíritu tome control de mi vida. Yo quisiera que tú perdones mis pecados, que tú me llenes de tu presencia, que tu presencia habite en mi vida y que me vaya cambiando, cambiando, cambiando hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero terminar este tema esta noche con la historia de Richard Lee Norris. Esta es una historia que para mí es un símil del Evangelio. Creo que la historia de Richard Lee Norris ilustra lo que viene a ser la obra acabada de Cristo en nosotros, llevada a cabo por el Espíritu Santo en el creyente. Usted podrá después quizá googlear a Richard Lee Norris. Por un accidente con una escopeta, Richard Lee Norris se disparó perdiendo todo su rostro. Él parece que estaba ahí trabajando con una escopeta. La escopeta se disparó y le voló el rostro. Él fue atendido en emergencia rápidamente, pero su rostro quedó sumamente desfigurado.
La vida de Richard no fue la misma a partir de ese momento. Los familiares le escondían los espejos en la casa porque él rompía todo, se deprimía, se ponía malhumorado y el hombre entró en una total depresión. Sin embargo, un día un cirujano plástico de Texas se enteró de un accidente de un joven que perdió la vida y sus padres decidieron donar todos los órganos del joven. Y estos padres decidieron donarlo todo. La joven murió en un accidente de tránsito y los padres decidieron donarlo todo. Y el cirujano plástico preguntó si podía tomar el rostro del joven para trasplantarlo en Richard Lee Norris. Y sí, los padres aceptaron donar el rostro del joven. Y dice la historia que este cirujano plástico duró 36 horas en la primera operación de trasplante de rostro que se ha dado en la historia de la humanidad. Y luego de 36 horas de intervención, Richard Lee Norris pudo presentar su nuevo rostro. Y este hombre, luego de esta operación, cambió radicalmente porque ahora tenía una nueva imagen. Una nueva imagen. Y al igual que Richard, la humanidad sufrió un accidente en el jardín del Edén que deformó la imagen de Dios en ella. Adán y Eva pecaron y fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y en ese pecado, ellos perdieron la imagen de Dios. Perdieron la semejanza de Dios. Entonces una familia celestial se reunió y un hijo tuvo que morir. Tuvo que morir para corregir el problema. La familia celestial aceptó entregar al hijo para resolver la terrible deformación ocasionada por el pecado. Y obviamente necesitábamos aquí un cirujano plástico, el Espíritu Santo, que pudiera ahora plasmar el rostro de Cristo en nosotros. Y el Espíritu Santo, por medio de creyentes llenos de su presencia, convence de pecado al impío, lo conduce a aceptar a Jesús, justificarlo, acompañarlo por el proceso del bautismo, a llevarlo por la vía de la santificación, hasta que en este quede plasmada la imagen de Cristo. Es una operación terrible, es una operación que es una lucha contra nuestra propia naturaleza, es una lucha contra nuestro ego, es una lucha constante que tiene este cirujano especial para plasmar la imagen de Cristo en tu vida y en mi vida. Gloria a Dios que el Espíritu Santo no se cansa. Gloria a Dios que el Espíritu Santo va a seguir trabajando de forma paciente. No importa si son 36 horas, no importa si es la vida entera, el Espíritu de Dios va a seguir ahí operando, batallando, arreglando cosas, quitando cosas, poniendo venitas donde tiene que ponerlas, arterias donde van y colocando la imagen de Cristo. La historia dice que en el caso de Richard, su cuerpo repudia el nuevo rostro. El cuerpo rechaza. El cuerpo dice, este rostro no es mío. Y hay un rechazo automático del rostro que el cuerpo de Richard automáticamente rechaza y dice, este rostro no es tuyo, Richard. Este rostro no puede estar aquí. Para evitar el rechazo de la nueva imagen, Richard debe tomar por el resto de su vida inmunodepresores que inhabiliten su sistema inmunológico, evitando ver como un cuerpo extraño el implante. Quiere decir que en el caso de Richard, él tiene que estar tomando toda una serie de medicamentos para decirle al sistema inmunológico, un momento, tranquilo, que este es el rostro que se va a quedar. Y la naturaleza misma de su cuerpo le dice, sí, pero que ese rostro no es el tuyo. Así que no puede quedarse. Y Richard dice, sí se va a quedar. Y tiene que quedarse, porque ese es el nuevo rostro que va a funcionar acá.
De igual manera, en nosotros todavía está la naturaleza pecaminosa del pecador. Y es el mayor obstáculo a la obra de santificación que el Espíritu de Dios desea llevar a cabo en la vida del creyente. La naturaleza pecaminosa va a rechazar naturalmente la imagen de Cristo. O sea, hasta ahora nosotros hemos visto que la justificación me resuelve el problema de la culpa y la condena a muerte. Paso por el bautismo, Dios perdona mis pecados, me llena de la presencia del Santo Espíritu y el Espíritu de Dios entonces ahora comienza a dirigir mi vida. Pero todavía el Evangelio no ha removido la naturaleza pecaminosa que habita en la vida del creyente. Yo puedo haber sido bautizado, soy creyente, participo ahora de la comunidad de Cristo, pero todavía no ha sido removida de mi vida mi naturaleza pecaminosa, egoísta, carnal, que aunque está inhabilitada, está inutilizada, está todavía ahí. Y cuando yo me desconecto de Cristo, ella de una vez se activa. Que es alguna de las preguntas que ustedes han hecho. ¿Por qué todavía peca una persona? Peca porque ahora yo hago paracoí, bloqueo la voz del Espíritu de Dios, entonces esta naturaleza pecaminosa dice, ok, entonces me están contratando otra vez a dirigir aquí. Yo entro y ahora yo peco. Entonces, esta lucha del ego es la lucha del creyente. O es la posición del espíritu o es la posición del Ricardo carnal lo que va a accionar en cualquier momento en la vida de nosotros. Y esta es la lucha del cristiano. Porque todavía el Evangelio no ha removido esto. Y vamos a ver cuánto más adelante el Evangelio remueve esta naturaleza. Porque el Evangelio tiene que resolver este problema para que nosotros podamos entonces habitar para siempre con Dios. Quiere decir entonces que yo necesito unos inmunodepresores que inhabiliten a este sistema y permitan que la imagen de Cristo permanezca en mi vida. Entonces, estos inmunodepresores los llamamos OPT. Oración, estudio de la palabra de Dios, la Biblia y la testificación. Quiere decir que por medio de la oración, el estudio de la palabra y la testificación, el creyente tendrá los inmunodepresores necesarios para que la nueva imagen de Cristo quede plasmada en su vida. Quiere decir que ahora yo necesito pasar tiempo de comunión con Dios, pasar tiempo de estudio de su palabra. Necesito pasar tiempo caminando con Dios, tiempo de calidad con Dios, testificando acerca de su amor para con nosotros, diciendo a las personas que hay vida eterna en Cristo, diciendo a las personas que hay perdón en Cristo, pasando tiempo de oración con el Señor, trayendo mi vida, derramándola a los pies de Cristo Jesús por medio de la oración, estudiando la palabra de Dios, porque a través de ella el Espíritu de Dios me santifica y deja plasmada la imagen de Cristo en mi vida. Santificación es el proceso de apartarme del mundo y conectarme con Dios. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo va a estar ahora trabajando en mi vida en el proceso de mantenerme conectado, porque recuerden que el Espíritu Santo es el sello de Dios y es la garantía, es el aval de mi salvación. Entonces, hay un trabajo que tengo que hacer. Claro que sí. El trabajo mío es permanecer. Por eso dice, el que permanece en mí y yo en él, ese va a llevar fruto. Entonces mi trabajo ahora es, en la vida cristiana, no salir a luchar con el pecado o salir a producir el fruto. No. Fíjense, el texto no dice, salgan y produzcan fruto. No. Dice, si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti y ahora tú vas a producir fruto naturalmente. Entonces, mi trabajo en la vida cristiana es habilitarme de los inmunodepresores necesarios. La oración, la palabra de Dios, el estudio de la Biblia y la testificación. Romanos 6:7 nos señala que por medio del Espíritu de Dios, la naturaleza pecaminosa del creyente será catargeo, inutilizada, invalidada o suprimida a fin de que no sirvamos más al pecado. Y es mi deseo que esta sea tu experiencia y la experiencia de mi vida. Mi respuesta al tema, queda claro en la palabra de Dios que la obra del Espíritu Santo es santificarnos y apartarnos del pecado, transformando cada día nuestras vidas a la imagen de Jesús. Amén. Claro.
que Dios quiere llevarnos a esta meta, a ese gol. Es tu deseo sincero hacer morir o crucificar el yo para que Cristo pueda actuar a través tuyo en conformidad a los mandamientos de Dios y su voluntad. Amén. En resumen, ¿qué hemos aprendido? Hoy aprendimos que en el proceso de santificación, el trabajo del Espíritu Santo es capacitarnos en la obediencia a los mandamientos de Dios para que el pecado ya no nos gobierne, no nos esclavice, no se enseñoree de nosotros. También aprendimos que en el trabajo de santificarnos, el objetivo del Espíritu de Dios es plasmar el carácter de Cristo en nosotros al traer su presencia a nuestras vidas. Finalmente aprendimos que el mayor obstáculo en la dinámica de la santificación es nuestra propia naturaleza pecaminosa, y es por ello que debemos mantener una vida de comunión diaria con el Señor a través de la oración, el estudio de la palabra y la santificación. Quiere decir que el Espíritu Santo tendrá un obstáculo grande, yo mismo. Y por eso que ustedes ven creyentes codiciosos, creyentes en adulterio, creyentes, ¿por qué? Porque se han desconectado del Espíritu de Dios. Y al desconectarse, entonces ahora su vieja naturaleza rechaza la imagen de Cristo. No nos desconectemos. Permanezcamos en Cristo, que Él entonces permanecerá en nosotros, con nosotros. Así que Dios les bendiga. Y